Castellanos de Moriscos, el podcast, capítulo 50, se avecina tormenta. La Agencia Estatal de Meteorología nos avisa de que las tormentas seguirán acompañándonos durante estas semanas. Y es que el país está viviendo desde mediados de mayo un episodio de numerosas danas que nos han dejado precipitaciones muy intensas y con abundante aparato eléctrico. En Castellanos de Moriscos, las tormentas de verano son viejas conocidas y también temidas. El Diccionario Geográfico de España de 1957, que es un índice de topónimos donde se describen todas las ciudades y aldeas del país, con información sobre su composición geográfica, estadísticas y principales características, cuando describe el clima de Castellanos de Moriscos deja bien claro: lluvias en otoño e invierno, nevadas poco frecuentes en diciembre y enero y tormentas durante los meses de verano. Bien, pues vamos a contrastar con unas cuantas reseñas si esta información se apoya en la verdad. Con la primera de ellas nos vamos al 18 de junio de 1889. Los diarios informaban que descargó una tormenta de pedrisco en La Vallès y Castellanos que destruyó totalmente la cosecha de cereales. La segunda noticia nos deja los pelos de punta. En agosto de 1890, la revista El Fomento informaba: la semana pasada descargó una tormenta en el pueblo de Castellanos de Moriscos que ocasionó grandes perjuicios en los garbanzos por recoger y de la que se desprendió una chispa eléctrica que dejó carbonizadas a 2 niñas de 13 años. Este suceso, que sin duda dejaría conmocionado a todo el pueblo, estamos convencidos de que fue el origen de ese miedo tan grande que ha habido después en nuestro municipio a las tormentas durante muchas generaciones. Así lo recuerda María Ángeles Méndez. Ella da testimonio, como el que pudieran dar numerosos vecinos, acerca de cómo vivían las tormentas nuestros antepasados. De su abuelita, como se refiere a Victoriana Herrero, recuerda que no le tenía miedo a las tormentas, sino pánico. Como siendo niña la cogía del brazo y dirigiéndose a la alcoba, lejos de los relámpagos, rezaban abrazadas. A Santa Bárbara, por supuesto, la cual ha tenido en nuestro pueblo una grandísima devoción. En nuestra parroquia existió una obra pía con su capellanía dedicada a esta santa. Entiéndase por obra pía una especie de institución de la época que servía de cooperación humanitaria como medio para remediar alguna miseria. El caso es que nuestra invitada, como la mayoría de aquellos niños, aún sabe de memoria la oración a Santa Bárbara. Dinos, María Ángeles, ¿cómo era? Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita, con papel y agua bendita en el ara de la cruz, Pater Noster, amén Jesús. Otras costumbres que también seguía la abuela Victoriana era salir a la tenada del patio y arrojar 9 piedrecitas mientras iba recitando esta oración. Otro ritual para proteger los hogares y alejar lo negativo, en este caso los nubarrones, consistía en colocar unas ramitas de laurel en la entrada de la puerta formando una cruz. Y no faltaba la vela del Santísimo, que uno se llevaba a casa y encendía cada vez que tronaba. El ayuntamiento, por su parte, velaba de otras maneras no tan místicas. Por ejemplo, en las actas municipales de 1921, tras el paso de otra terrible tormenta, se advierte que se está preparando el expediente por calamidades públicas. La descarga debió ser bastante considerable, pues, tras obtener la información fidedigna de los daños, el Gobierno de la Nación concedió a Castellanos el perdón de las contribuciones y recargos que ascendían a 47,30 pesetas. Unos años antes, en 1902, se había firmado un contrato que decía: los hermanos Vicente y Julián Herrero comparecen y se comprometen a los toques de campanas, a la plegaria desde el amanecer hasta la salida del sol, durante todo el año, y todos los días el repique del mediodía a las 12, desde el martes de carnaval hasta el 14 de septiembre. Los demás días, 3 golpes de campana según viene de costumbre, y por último el toque de nublado, al arreciarse o cernirse sobre la localidad alguna tormenta. Como pago de su trabajo recibirán 50 pesetas por año. El mencionado Julián, además de sacristán, ocupó el cargo de alguacil desde 1903 hasta 1946. Le sucedió su sobrino Justo, el cual
en 1934 experimentó en propias carnes los efectos de otra espantosa tormenta, ya que el día del bautizo de su hija Filomena, el párroco don Juan Francisco Sánchez Barbero dejó esta nota: poco antes del oscurecer, se desencadenó una horrorosa tormenta de agua y piedra sobre este pueblo en tanta abundancia que en poco tiempo quedó llena la laguna que está próxima a la iglesia, que estaba seca, y no teniendo suficiente desagüe la alcantarilla de la carretera de la estación, saltó el agua por cima retrocediendo por la calle de la casa parroquial hasta la calle del centro, y por la calle de Cantarranas, inundándose la calle de la Fragua, por donde no se podía pasar más que en caballerías mayores. 2 días más tarde se volvió a repetir a la misma hora y con más abundancia, quedando el pueblo rodeado de agua, tanta que el puente de la carretera de Valladolid quedó cubierto y el nivel llegaba a la parte baja de las alzas. Hasta los no tan mayores han oído hablar de todo aquello y guardan varias anécdotas. El suceso sirvió para que nuestro alcalde enviase una instancia al ingeniero de vías y obras para que se derribase la atarjea, como se decía, la construcción de ladrillo con que se recubrían las cañerías, de la calle de la Laguna al Camino Velasco, es decir, la actual calle Alameda, y que en su lugar se construyese un badén, que no fue otra cosa que el caño abierto que hasta yo mismo he conocido de niño. Aunque el suceso más trágico de todos sea tal vez el que acabó con la vida de Cándido Curto. Su nieto Ildefonso nos lo cuenta. Uno de los procedimientos de defensa antigranizo más arraigados el siglo pasado eran los cohetes. Unos proyectiles de ácido clorosulfónico con carga de TNT que alcanzaban una altitud de entre 1000 a 2000 metros, situando la cabeza explosiva en el interior de la nube, de forma que la onda expansiva favorecía que el granizo fuese más pequeño y esponjoso, ocasionando así menos daño a los cultivos. Quiso el destino que uno de esos artefactos, después de lanzado, no llegase a detonar. Y cuando fue hallado en tierra el 19 de julio de 1961 por mi abuelo Cándido y su cuadrilla de segadores, cuando éste lo manipuló, liberó toda su carga explosiva en sus manos, sin que nada pudiera hacerse por salvar su vida. A raíz de este hecho, se prohibió definitivamente el uso de estos dispositivos. Gracias a los invitados por vuestros testimonios. Sabemos que tormenta de verano espanta, pero pronto escampa, y que después de la tempestad siempre llega la calma. Lo que sin duda llegará será un nuevo capítulo de Castellanos de Moriscos, el podcast. Hasta la próxima semana.